vamos a explicar las conexiones y el funcionamiento de un sistema completo de microfonía inalámbrica. Concretamente, partiremos de dos micrófonos. Un micrófono inalámbrico de mano, dinámico, con su correspondiente antena emisora, y un micrófono de solapa, de corbata, de condensador, acoplado a su correspondiente emisor, con su correspondiente antena emisora, en este caso, como vemos, de petaca, body pack. Muy bien, pues esta señal será irradiada y será recogida por estas antenas Sennheiser direccionales que tenemos aquí y que además trabajan en el mismo rango de frecuencia que los sistemas inalámbricos, en este caso de 470 a 1075 MHz. Una vez tengamos la señal de radiofrecuencia recogida en las antenas, la llevaremos hasta este splitter o distribuidor de antena que tenemos aquí, Sennheiser, y ya este splitter va a entregar a cada uno de estos 4 receptores su correspondiente señal de radiofrecuencia. Fijémonos que como tenemos dos antenas, A y B, vamos a utilizar dos salidas del splitter para cada uno de los receptores. Claro, una salida de la antena A y otra salida de la antena B para el primer receptor y otra salida de la antena A y otra salida de la antena B del splitter para el segundo receptor. Concretamente utilizaremos estos dos de arriba correspondientes al micrófono de mano, el primero de ellos, y el segundo receptor para este segundo micrófono inalámbrico de solapa. Por último, la salida de audiofrecuencia de ambos receptores ya se va a conectar a dos canales de la consola de audio tradicional. A la entrada 1 conectaremos nuestro micrófono dinámico y en la entrada 2 el receptor del micrófono de solapa. Y ya el Main Mix LIR, en este caso lo haremos solamente con un altavoz, pues ya lo conectaremos a nuestra caja de altavoces para su correcta reproducción. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es justificar por qué estamos utilizando antenas remotas externas si ya cuando compramos el sistema inalámbrico los receptores vienen con su correspondiente antena de 1/4 de longitud de onda. Pues resulta que estas antenas monopolo necesitan estar siempre conectadas en la parte trasera del receptor, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque son monopolo y necesitan un plano de tierra. En este caso lo hace el propio chasis del receptor. Por tanto, no las podemos colocar de manera remota. ¿Qué tenemos entonces de inconvenientes? Pues el primero de todos es que al ponerlo aquí detrás, en el receptor, en la parte trasera, ya esta antena ya no tiene visión directa con la antena del emisor, en este caso, como vemos, del micrófono de solapa del body pack. Además, al estar aquí dentro de este rack metálico hace de jaula de Faraday y por tanto también va a dificultar la recepción. Además, también necesitamos tener espaciadas las antenas como mínimo pues unos 10-15 centímetros entre ellas. Podemos ver que a lo mejor aquí se llega a cumplir, pero a lo mejor ya entre los propios receptores pues empiezan a estar demasiado cerca, y más si vemos ya que se van poniendo diferentes receptores y aquí otra vez con otra antena que se pondría aquí abajo, ya están muy cerca unas de otras. Por tanto, también van a restar eficiencia. Es más, también en este rack podemos ver que tenemos sistemas in-ears que van a radiar a través de esta antena, van a emitir y por tanto también van a poder interferir con nuestra recepción que tenemos aquí arriba con esta antena. Están demasiado cerca. Por tanto, como vemos, son todo inconvenientes. Lo más seguro, lo más interesante, por tanto, va a ser prescindir de estas antenas de 1/4 de longitud de onda y quitarlas, retirarlas de sus correspondientes receptores y utilizar antenas remotas. Además, fijémonos también, otro inconveniente es que debemos respetar el plano de polarización, tener el mismo plano de polarización en esta antena
receptora y la emisora. Fijémonos, si esta antena emisora la tenemos aquí en la espalda del cantante, del músico, pues esto radia de manera, si es una polarización vertical, radia así como si fuera un donut. Por tanto, también deberíamos colocar la antena trasera hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que al estar aquí en el chasis vemos que no podemos prácticamente subirla, no podemos respetar la misma polarización. Por eso, por todos estos inconvenientes, lo mejor es prescindir de estas antenas y utilizar antenas remotas, en este caso direccionales, que respetan también la misma polarización. Fijémonos, están así en vertical y por tanto coincide con la polarización de la antena emisora, que también está en vertical en la espalda del músico. ¿Y qué tipos básicos de antenas remotas podemos instalar? Pues tenemos las direccionales, las directivas, como esta de aquí, como vemos con la flecha de Main Direction para que apunte hacia el escenario donde está el artista. En este caso recordemos que teníamos dos, ya que los receptores son Diversity, para mayor seguridad, ya que el receptor siempre va a tomar la señal de aquella antena que tenga mejor recepción de radiofrecuencia. Tenemos estas direccionales que pueden ser muy interesantes cuando, por ejemplo, el artista pues tiene el micrófono fijo sobre un pie de micro y no se va a mover. Pero también tenemos otro tipo de antenas remotas, como son las omnidireccionales que tenemos aquí, que pueden ser interesantes pues cuando el artista se va a mover por el escenario y así en ningún momento perdemos la cobertura. Fijémonos que también tiene la polarización vertical, igual que esta de aquí. Son las dos, tanto la direccional como la omni, de polarización vertical. Fijémonos que en este caso el micrófono no tiene su antena la polarización vertical. Por eso no es de extrañar que en muchos espectáculos veamos, cuando tenemos dos antenas de polarización vertical, vemos que forman un ángulo de 90 grados. Claro, esto se hace para tener cubiertas todas las polarizaciones, tanto la vertical como la horizontal, con esta antena de aquí. La devolvemos otra vez en vertical porque también queremos explicar un poquitín lo que es la cobertura y la ganancia. Pues hay que saber que estas antenas direccionales tienen una cobertura menor que las omnidireccionales, pues pueden tener una cobertura, como vemos aquí, de unos 90-100 grados de cobertura. Además, estas direccionales tienen siempre también mayor ganancia que las omnidireccionales. Concretamente estamos hablando de una ganancia de 5 dBi en radiofrecuencia, pero pueden llegar hasta 7, 10, 12, 15 dBi, mientras que las omnidireccionales raramente superan la ganancia de 2 o 3 dBi. Por tanto, en este caso hemos decidido utilizar las antenas directivas, que como vemos, al ponerlas de forma remota deberían estar separadas como mínimo, como vemos, 1 metro, como hemos hecho aquí. Otra condición también muy importante es que la distancia mínima que debería haber entre las antenas receptoras y la antena de emisión allí en el micrófono debería respetarse, como mínimo dejar una distancia de unos 3 metros. En este caso hemos dejado unos 4, por tanto sería correcto. Muy bien, pues ya vistos todos los requisitos cumplidos, vamos ya a realizar las conexiones pertinentes. Muy bien, pues empezamos con el micrófono de mano, que emite a través de esta antena desde su transmisor, y esta antena remota receptora, en este caso la A, ya que estamos hablando de sistemas de recepción Diversity, vamos a conectarle un cable de radiofrecuencia RF a través de un conector BNC de bayoneta. Por tanto, ya recibe la señal y va a transportar ya la radiofrecuencia a través de ese cable a este distribuidor de antena. Concretamente, hemos mecanizado la entrada de ese distribuidor, ya que está muy difícil por la parte trasera, la hemos puesto aquí delante. Recordemos que el distribuidor de antena se ha colocado para poder llevar la señal de radiofrecuencia a estos 4 receptores, ya que hemos retirado, si recordamos, sus 8 antenitas traseras que estaban detrás puestas en el BNC. Por tanto, ya hemos recibido la primera antena, la radiofrecuencia de la pala A, y ahora vamos a conectar también
la pala B, que va a recibir la señal de radiofrecuencia del micrófono y ahora la vamos a enviar a la entrada de radiofrecuencia B del splitter que hemos vuelto a mecanizar. Recordemos que en este caso se trata de antenas pasivas. Son pasivas porque no tienen amplificador booster aquí. ¿Cuándo se utilizaría el booster, el amplificador? Pues lo utilizaremos cuando tengamos posible pérdida por tirada de cable. En este caso, fijémonos que tenemos este cable de radiofrecuencia muy cerquita, estamos hablando de unos 2 metros, por tanto no hace falta ese amplificador, ese booster. Muy bien, pues ahora ya el splitter ha recibido las dos señales de radiofrecuencia de la antena A y B y ahora va a enviar esas señales de radiofrecuencia a sus correspondientes receptores. Dos señales de la pala A y la pala B para el primer receptor, otras dos para el segundo, dos para el tercero y dos para el cuarto. Recordemos que en este caso solo utilizaremos el primer receptor para el micrófono de mano y el segundo para el micrófono de solapa en body pack. Muy bien, pues si nos fijamos, esa mecanización que teníamos delante llega al splitter, concretamente, como vemos, a la entrada 1, que es este cable de aquí, y a la entrada 2, antena A y antena B. Aquí lo tenemos, antena RF in B, con un cablecito corto. Muy bien, pues ahora si nos fijamos, tenemos 4 BNCs libres, 2 de la antena A y 2 de la antena B. Pues vamos a conectar la salida A1 que tenemos aquí y que llevará la señal de radiofrecuencia de la primera antena hasta la entrada RF1 o antena 1 del primer receptor aquí arriba. Ya lo tenemos. Y ahora la antena B, la salida primera de la antena B, que sería B1, que tenemos aquí abajo, nos la llevaremos a través de otro BNC a la entrada B de el primer receptor, aquí donde pone antena 2 de este primer receptor. Muy bien, ya lo tenemos. Y ahora vamos a por el segundo receptor. Pues tenemos otra vez en el distribuidor de antena la salida A2, que es la primera antena A, pero la segunda salida que será para el segundo receptor. Por tanto, nos la llevaremos hasta la entrada de la primera antena, antena 1 del segundo receptor aquí arriba. Muy bien. Y por último, nos iremos a la salida del splitter llamada B2, que significa antena B, segundo receptor, y nos la llevaremos a la entrada B o antena 2 del segundo receptor aquí arriba. Muy bien, ya lo tenemos, y así haríamos también si utilizáramos dos micrófonos más. Lo haríamos también con las salidas pertinentes del splitter, que como vemos ya está conectado aquí abajo también para los receptores 3 que tenemos aquí y el receptor 4 que tenemos aquí. Muy bien, pues ahora que ya tenemos la señal de radiofrecuencia recibida en nuestros receptores, ahora estos van a convertir esa señal en señal de audiofrecuencia AF. Por tanto, tomamos la salida AF out del primer receptor, que viene con jack o con XLR. En este caso, pues tomaremos la salida AF out de audiofrecuencia de XLR, ya que es salida balanceada. Lo conectamos aquí y por el otro extremo nos lo llevaremos a la entrada número 1, entrada de micrófono de nuestra consola de audio. Aquí ya, para luego poder llevar ese canal hacia el main mix y de ahí ya hacia nuestros altavoces. Y hacemos lo mismo con el segundo receptor, pues tomamos la salida de audio, salida balanceada con XLR, aquí lo tenemos, y por el otro extremo nos lo vamos a llevar
a la entrada de micrófono del canal número 2 de nuestra consola. Recordemos que este será el micrófono de condensador, el micrófono de solapa de corbata que venía en body pack. Muy bien, pues ahora que ya tenemos las conexiones de radiofrecuencia y de audiofrecuencia, vamos a explicar la configuración de los equipos. En este caso se trata de sistemas inalámbricos Sennheiser EW digital que trabajan en el rango de 470,2 a 526 MHz, distribuidos en 94 canales. Pues bien, si nos fijamos, ninguno de los dos emisores, ni el de petaca, el de body pack, ni el micrófono de mano, tienen una pantalla para poder seleccionar la frecuencia de trabajo, el canal de trabajo. Por tanto, nos vemos obligados a elegir esa frecuencia de trabajo, ese canal, en el propio receptor y luego lo transmitiremos o lo sincronizaremos con el emisor, que ya se quedará grabado dentro de él. Muy sencillo. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo primero es decidir la frecuencia de trabajo en el propio receptor. ¿Cómo se hace? Pues para ello vamos a pulsar el botón Set y bajaremos hasta donde pone Channel con estos botones de arriba y abajo. Donde pone Channel le damos a Set y fijémonos, pues podemos darnos cuenta. Aquí está el canal 4, canal 3 y va cambiando la frecuencia y podemos darnos cuenta de que tenemos desde el canal 1 que empieza con 470,2 MHz, la frecuencia más baja de esa banda, hasta el canal 94, que es la última frecuencia, la más alta, que son 526 MHz. Pues ¿qué os parece si, por ejemplo, pues vamos a hacerlo fácil, para el micrófono de mano vamos a elegir la frecuencia o el canal número 1, 470,2 MHz. Por tanto, le damos a Set y ya vemos que se ha quedado memorizada. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es ahora transmitir o sincronizar esa frecuencia también con el emisor. Lo primero que vamos a hacer es tomar el micrófono de mano y vamos a encenderlo con el botón de color rojo. Lo pulsamos unos segundos y enseguida ya vemos cómo parpadea aquí este LED de color verde. Ahora se ha puesto de color naranja porque si nos fijamos el micrófono está muteado, está ahora aquí con su pestañita de mute. Muy bien, pero ahora vamos a sincronizarlo. Para ello muy sencillo, acercamos el micrófono al receptor, pulsamos el botón de sincronización Sync en el receptor, enseguida vemos cómo parpadea en azul, pone Sync que está parpadeando y enseguida pulsamos también el botón con el círculo blanco en nuestro emisor, en nuestro micrófono. Y al pulsarlo ya vemos cómo se pone en verde y luego se ha puesto ya en naranja. ¿Por qué? Porque el micrófono, si recordamos, estaba con la opción de mute, muteado. Pero podemos ver cómo lo ha detectado perfectamente y se han sincronizado, porque aquí ya vemos que la radiofrecuencia está con las 4 rayas al máximo, al 100%, y también podemos ver aquí la batería detectada, que también están las pilas al máximo cargadas en el transmisor del micrófono inalámbrico. Por tanto, si ahora quitamos el mute al micrófono, se lo decimos ahora al artista, vemos cómo al quitar el mute se pone en verde el LED de Link y si va hablando, vamos a probar a hablar. Hola, estamos grabando. Este micrófono es un micrófono de mano. Muy bien. Tipo dinámico de... Perfecto, vemos que están... cardioide. Muy bien, ya vemos que está entrando la audiofrecuencia y ahora lo que vamos a hacer es ajustar la salida de esa audiofrecuencia con la ganancia de la consola para el canal 1. Le decimos, por tanto, a la persona que vaya hablando y aquí en la consola pulsaremos el botón de preescucha PFL y empezaremos a subir la ganancia mientras miramos el indicador de nivel. Grabando. Este micrófono es un micrófono Sennheiser sin hilo, sin alámbrico. Muy bien. Tipo de padrón polar cardioide. Quitamos ya el PFL. De mano. Vamos subiendo el fader del canal a 0 y mientras va hablando vamos a subir también el main mix. Haciendo pruebas con las antenas y con los micros. Muy bien. Este micro ahí lo tenemos. en concreto. Perfecto. Funciona muy bien. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con
el receptor número 2 con el sistema de microfonía de solapa. Vamos primero a encenderlo, el transmisor. Aquí lo vemos, tiene el botón de on, lo pulsamos unos segundos y enseguida veremos cómo se enciende aquí un LED de color verde. Perfecto, pues si nos fijamos también este emisor también tiene su correspondiente botón de sincronización sync, que es el del círculo blanco. Por tanto, vamos primero a elegir un canal de trabajo en el receptor y después se lo transmitiremos al emisor. En este caso, pues nos vamos a este segundo receptor, pulsamos Set, bajamos hasta Channel, Set, y ahora que os parece, pues elegimos de los 94 canales que teníamos, como el 1 ya lo tenemos ocupado, que era el del primer receptor, pues vamos a trabajar, ¿qué os parece? Elegimos el canal 2, aquí lo tenemos. Muy bien, por tanto, elegimos el canal 2, 470,8 MHz y le damos a Set. Y ya lo tenemos. Pues ahora vamos a sincronizar nuestro receptor con el emisor, lo de siempre. Pulsamos el botón Sync en el receptor y ahora nos vamos a ir a nuestro emisor y también pulsamos el botón de Sync. Si nos fijamos, enseguida lo ha detectado y se ha puesto en naranja. Aquí vemos la batería, las pilas están cargadas y también vemos que la señal de radiofrecuencia está al máximo. Como siempre, vemos que está muteado porque en el receptor, en el emisor, todavía no hemos quitado el mute. Vamos a quitar el mute para activarlo. Ahí lo tenemos, ya está en verde, quitado el mute y también nos lo indica así el receptor. Muy bien, le decimos ahora a la persona que vaya hablando para ver si entra señal. Hola, este micro es un micro Sennheiser de petaca. Muy bien, lo que podemos ver es que entra más nivel que antes porque este micrófono de solapa es de condensador y es más sensible que el dinámico, por tanto vamos a ver que le hará menos ganancia en la consola, le hará falta menos ganancia en la consola y vamos a comprobarlo, pues hemos conectado la salida de audiofrecuencia de ese receptor en el canal 2, si recordamos, y ahora vamos a pulsar el botón de preescucha PCL para ajustar correctamente la ganancia de ese micrófono inalámbrico de solapa. Pues vamos subiendo la ganancia y vamos viendo. Este micrófono es un micrófono Electret. Normalmente estos micros son omnidireccionales. Ahí lo tenemos. Pero no sabemos exactamente si este es omnidireccional o no lo es. Muy bien. Fijémonos que al ser un micrófono de condensador, pues nos ha hecho falta menos ganancia que el dinámico para llegar, como vemos, al primer LED naranja. ¿Podemos hablar un momentito? Ahí lo tenemos. Incluso nos hemos pasado. Ahí lo dejamos. Tipo Electret de condensador. Perfecto. Pues quitamos ya el botón de preescucha PCL. Subimos el fader del canal 2 a 0 a la ganancia unidad. Y ahora poquito a poco subimos el main mix mientras la persona va hablando. Hola, estamos probando la microfonía inalámbrica del centro. Este micrófono es el micrófono de petaca tipo Electret. Creemos que es de polar omnidireccional. Muy bien. Pero lo tendríamos que comprobar. Perfecto, pues ya queda demostrado y comprobado que funciona todo el sistema completo de microfonía inalámbrica Sennheiser EW digital, desde los emisores, las antenas receptoras, el distribuidor de antena, el splitter y los receptores Sennheiser EW digital y su conexión correcta a la consola de audio y de aquí a los correspondientes monitores de estudio o altavoces, cajas de PA, etcétera.